Bueno, nuestra historia, eh, la historia del nivel inicial en la provincia, Ani, coincidirás conmigo que es una historia larga, ¿sí? Con avances, retrocesos y que en este momento consideramos que las definiciones principales son eh, sostener la centralidad de la enseñanza, un tema que venimos eh, argumentando, planteando y que se tuvo una traducción muy significativa en la consulta que realizamos en el 2022 y en la elaboración de un diseño del cual participaron los institutos de formación docente, las universidades públicas, las familias, pero sobre todo más de 50.000 docentes. Pensar la educación inicial de la provincia de Buenos Aires, y lo conversamos mucho nosotras, en clave de enseñanza parece sencillo, pero no siempre es fácil lograrlo. Tenemos avances, nosotros somos un nivel que llega a 635.000 niñas y niños, 5.500 instituciones, más de 32.000 docentes. Alcanzamos en términos geográficos la sierra, el mar, zonas urbanas, suburbanas, rurales, de continente e islas. Trabajamos con niñas y niños que viven con sus madres en unidades penitenciarias. Tenemos salas maternales en escuelas secundarias, una unidad pedagógica en la Universidad General, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es decir, que cuando hablamos del nivel inicial, no hablamos justamente de un nivel inicial homogéneo. Y asimismo nos hemos planteado con fuerza poder comunicar la enseñanza, los objetivos nuestros de enseñanza a las familias y a las comunidades, y que los niños y las niñas, en términos de una formación social y personal, como parte de los procesos de socialización y alfabetización, sean protagonistas claves del trabajo educativo de los jardines de infantes. Entonces, Ani, me encantaría conversar de tantas conversaciones que siempre tenemos. ¿Por qué una vez más centramos la enseñanza como prioridad en la educación inicial bonaerense? Mira, Patri, eso tiene que ver con una concepción en relación a la infancia, tiene que ver además con una concepción en relación a los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes al aprendizaje, y tiene que ver con entender que los chicos desde su nacimiento son ciudadanos del mundo, ciudadanos que están en proceso de formación, y que ese proceso de formación en la etapa que nos toca a nosotros requiere de, como dicen algunos autores, de tender la mesa de todo lo que son las producciones culturales que los chicos pueden ir apropiándose de ellas en un proceso que se inicia en el nivel inicial, pero que va a continuar a lo largo de toda su escolaridad. En ese sentido, nosotros, con la modificación del diseño curricular, con la preocupación en relación con la enseñanza, nosotros pensamos en ubicar la enseñanza también atravesada, y a mí me parece que es un punto importante para los profesorados, que es entender que no es enseñar por un lado, que no es enseñar cada una de las áreas por separado, sino que el tema está justamente en la articulación de conocimientos atravesados por lo que son para nosotros centrales, que son las 4 perspectivas, que tienen que ver con la educación sexual integral, con la educación ambiental integral, con la educación intercultural y con la inclusión educativa. Eso requiere de una formación didáctica muy particular, porque no basta con saber matemáticas, sino que hay que saber enseñar matemática, pero además entender que cuando estoy enseñando matemática
las perspectivas están presentes. Y eso no es tarea sencilla. La otra cuestión que, digamos, que nosotros nos planteamos sobre todo en esta etapa tiene que ver con sostener la importancia de la alfabetización inicial, con una concepción de alfabetización que no está centrada solamente en el leer y escribir, sino que estamos pensando en una alfabetización cultural, una alfabetización ambiental, si queremos llamarlo de manera más genérica. Y ahí entra también la necesidad de que los contenidos en relación a las áreas estén contextualizados. Por eso cuando hablamos específicamente como preocupación que tiene la primaria, que nosotros compartimos, que tiene que ver con la alfabetización en la formación de escritores y lectores, ahí nosotros hacemos hincapié en una enseñanza que está contextualizada, es decir, que los chicos no escriben por escribir, no leen por leer. En ese sentido también nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia que para nosotros tiene la literatura como parte de la educación artística, y en eso es diferente a la educación primaria, y eso también es importante que se entienda de los profesorados. Y el otro tema que me parece importante marcar es que vamos a iniciar un proceso de consulta a todo lo que es la educación maternal. Y ahí también los profesorados tienen mucho que decir, porque es importante que en la formación de los futuros docentes esté presente esa formación para ser docente de maternal. Porque un docente se recibe en el nivel inicial y no sabe si le va a tocar jardín de infantes o jardín maternal o una sala maternal en secundario, es decir, que tiene que tener una formación para todo el nivel. Y me parece que en este proceso de consulta va a ser muy interesante escuchar a los profesorados también en relación a las cuestiones que ven como dificultades en el diseño curricular que tenemos hoy en vigencia. Yo creo que la tarea que tenemos por delante es una tarea inmensa, y yo creo que lo que vos planteabas de la diversidad de instituciones, la diversidad de contextos, la diversidad de infancias, la diversidad de situaciones, implica que esa formación de los futuros docentes tiene que estar pensada en esas líneas también, porque necesitamos docentes que efectivamente se puedan comprometer con la educación de la infancia, necesitamos docentes que entiendan que esta tarea educativa implica una tarea conjunta y de responsabilidad conjunta con las familias, por eso la necesidad de que las familias participen en nuestros proyectos educativos, que las familias entiendan la importancia que tiene para nosotros su participación en esos proyectos, y eso solamente lo logramos cuando podemos comunicar claramente y escuchar claramente qué es lo que las familias nos reclaman, qué es lo que los chicos y las chicas nos reclaman, y de qué manera nuestra propuesta educativa efectivamente da cuenta de esos reclamos y incorpora esas propuestas que nos van acercando las comunidades, las infancias, en nuestros propios proyectos educativos. A mí me parece también hoy, por ejemplo, que tuvimos una instancia compartida con Superior, que es el proyecto de Infancias y Memorias. Una profesora de un instituto de formación hizo su primer clase de práctica, de formación para la práctica, allí en ese escenario donde se presentaron experiencias de jardines, incluso de jardines comunitarios, y es muy interesante porque pensar desde dónde pensamos la formación, claro, ¿no? Es decir, si esa lógica con la que uno también cursó en una institución superior o con estas claves que vos traes. A mí me gustaría sumar, Ani, también
que nuestra dirección, también en articulación con otras modalidades y con otros niveles, venimos trabajando estas líneas, ¿no? Con el Plan Provincial de Lectura en Infancias Lectoras. Nosotros, como vos lo planteaste, la literatura ocupa un lugar principal y tenemos los primeros cargos de bibliotecarias y bibliotecarias, y ocupa un espacio curricular en lenguajes artísticos, que ahora vos subrayarás un poquito más por qué ocupa ese espacio, y hemos sostenido y sostenemos con especial énfasis todas las jornadas que hemos tenido en relación a los espacios de bibliotecas, mesas de libros, donde incluso en estas circunstancias tan complejas, envolver simbólicamente a niñas y niños en la cultura, las culturas, en el lenguaje. Y también, esta línea de memoria, no para pensar dogmáticamente las memorias, sino ni en clave de efemérides. No venimos sosteniendo una perspectiva de reproducción de fechas en términos de efemérides, sino de la transmisión intergeneracional. Tampoco un glosario adultocéntrico, sino esta idea de cultivar un árbol, como es el árbol de las abuelas, es en términos metafóricos habilitar a otras generaciones a un pasaje de un pasado reciente en otras claves. También nosotros trabajamos con niñas y niños en situaciones de privación de libertad con sus madres, y aspiramos que en los profesorados, cuando se piensa esto que vos nombraste, ¿no? Las infancias, la infancia, la diversidad de experiencias infantiles, nuestras infancias son infancias que están nombradas en el diseño afrodescendientes, migrantes, por eso también la perspectiva intercultural, pero también que atraviesan situaciones traumáticas por la realidad de sus grupos familiares. Y hemos incluido el derecho a la educación de estas niñas y niños que acceden a nuestros jardines públicos, y aspiramos también que se complejice la mirada, qué es un niño, ¿no? ¿Qué es una niña? ¿Qué es un niño? Y en todo caso, cuando nombramos la educación inicial en la provincia de Buenos Aires y la formación, siempre hay una concepción de niño que subyace, tanto de aprendizaje, de enseñanza, pero de niño, niña que subyace a esa formación. Y creo que sintetizando esto de la educación ambiental integral y en clave de formación, y ahí Ani aportará más también, nos hizo repensar o interpelarnos por los procesos de primarización que marcan en América Latina mucho la educación infantil, y revisar que nuestros jardines son un solo espacio, es decir, no es la sala y el parque como tipo recreo. Nosotros pensamos el jardín todo como un espacio pedagógico, y la recuperación de los espacios exteriores, no en clave de vamos a hacer huerta, sino la perspectiva de la educación ambiental integral de manera transversal nos invita a pensar e inventar otras prácticas. Y ahí quería compartir, Ani, sé que tenés mucho para decir, para pensar los profesorados en diálogo con nuestra tarea, qué lugar otorgarle a la indagación didáctica y a las preguntas sobre, por ejemplo, las cuestiones de la transversalidad que tenemos tanto todavía por mirar. A ver, a mí me parece que esa es una deuda que tenemos en general en el nivel inicial, Sí. Que tiene que ver, digamos, por un lado con el oficio, por el otro lado con tema de formación y por otro lado con tema de interés. Y me parece que hay avances en relación a esa deuda. De hecho, hay mucha producción que hacen los profesorados en términos de indagación, de investigaciones. Muchas de esas investigaciones no se conocen, otras sí,
De hecho, en la red de estrado que estuvimos el año pasado, hubo presentaciones de los profesorados de sus investigaciones. Me parece que lo que hace falta es tal vez mejorar la comunicación, porque mejorando la comunicación también se entusiasma a otros para iniciar la tarea. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con las condiciones de trabajo que hacen que muchas veces sea difícil llevar adelante una propuesta de investigación. Me parece que es importante entusiasmar a los docentes en que tengan una actitud en relación a su propia tarea de manera investigativa, de manera exploratoria, que se atrevan, porque si no la tarea se vuelve muy rutinaria. Cuando podemos efectivamente transmitir la importancia que tiene la producción de conocimiento didáctico a través de la reflexión sobre la propia práctica, a través de la posibilidad de compartir con las compañeras, con los compañeros, lo que estamos desarrollando como docentes, eso hace que efectivamente haya un crecimiento de la reflexión didáctica y un mejoramiento de la práctica y un crecimiento del conocimiento, porque la construcción del conocimiento se hace justamente a través de la reflexión sobre la propia práctica, y eso es un aspecto importante que tiene que tener también la formación. Ahí creo que se produce algo interesantísimo que se objetiva de algún modo, y la propia pregunta ya en sí mismo produce, ¿no? No sé si no es la palabra mejora, pero esa posibilidad de reflexionar y además te entusiasma, ¿no? Exactamente. Creo que a modo de síntesis, con estas primeras reflexiones, afirmar que la educación inicial bonaerense, nuestra dirección, nuestros equipos docentes, se afirman en este 2024 en sus líneas político-pedagógicas, en el marco de más días de clases, más aprendizajes, la puesta en marcha de nuestro diseño curricular 2022, la construcción de los problemas de enseñanza y a partir de ellos la elaboración de todas las estrategias en conjunto con nuestros docentes para abordarlos, y la formación como una pieza clave para poder ampliar las oportunidades educativas de nuestras infancias. Sostenemos, afirmamos, defendemos el derecho a la educación inicial y tenemos absoluta certeza que al contar con más formación de mejor calidad y en un entramado más urdido, un entramado más cotidiano, y estas generaciones de estudiantes jóvenes que vienen llegando a los profesorados y a nuestros jardines, tenemos la certeza absoluta que el nivel inicial, con esa larga historia, tendrá por delante un extraordinario porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias.